Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideando mi Ciudad. Esta vez estamos desde Cochabamba, desde estas instalaciones de una fábrica que nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los bolivianos y además nos tiene que incentivar a los bolivianos a creer en nosotros mismos y en nuestro país. Nos encontramos en la fábrica de Quantum, de estos vehículos, de los vehículos eléctricos que hoy se están produciendo en Bolivia y que también se están exportando a otros países. Es una fábrica que va a dar mucho que hablar. El día de hoy vamos a hablar de movilidad urbana sostenible. ¿Qué es movilidad urbana sostenible? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué es tan importante introducir este concepto en la planificación de las ciudades? Movilidad. Movilidad es un derecho que tienen todos los ciudadanos y quizás un derecho que se debería dar gran prioridad, porque es el conducto, es el canal que permite llegar a otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al esparcimiento, porque todos, absolutamente todos, necesitamos movilizarnos. Hoy, desde la fábrica de Quantum, vamos a hablar sobre movilidad urbana sostenible. Antes de arrancar con este importante tema, les invito a que veamos las noticias urbanas más importantes que han acontecido en nuestras ciudades de Bolivia. Adelante, por favor. Bienvenidos a nuestro segmento de Noticias Urbanas, donde cada semana te presentamos las noticias más relevantes que acontecieron en las ciudades de Bolivia. 1. En la ciudad de Santa Cruz, tras el paro, la empresa de aseo urbano Emacruz inició el megaoperativo de limpieza en esa ciudad, recolectando 2.167 toneladas de residuos. Noticia positiva para Santa Cruz. Ahora vámonos hasta la Chura Tarija, donde se llevó a cabo la celebración del Día del Peatón, con recorridos en bicicletas, caminatas entre amigos y en familia, todo esto en defensa de la madre tierra. Noticia positiva para Tarija. En otra noticia, en la ciudad de El Alto, la Defensoría de la Niñez junto a la Policía Boliviana y la Autoridad de Regularización ATT detecta por día entre 3 y 4 casos de menores sin documentos en las requisas realizadas al interior de los buses en la terminal metropolitana y la terminal interprovincial. Noticia negativa para El Alto. Continuamos con la ciudad de La Paz, donde vecinos de la zona Achachicala llevan esperando más de 7 meses la habilitación de una vía que colapsó debido a un deslizamiento a causa de las lluvias. La alcaldía aún no inició los trabajos de refacción y vecinos temen con nuevos deslizamientos. Noticia negativa para La Paz. En otra noticia, en la capital cruceña bajan los precios del pollo, queso y verduras. Tras registrarse un incremento en el precio de algunos productos durante el paro en Santa Cruz, los centros de abasto presentaron un descenso de algunos productos para alivio de la población cruceña. Noticia positiva para Santa Cruz. Retornamos a la ciudad de La Paz, donde en los últimos días la contaminación en el aire de la ciudad se incrementó casi un 50%, afectando principalmente a personas con problemas respiratorios. Esto debido a los incendios producidos en la zona de los Yungas. Noticia negativa para La Paz. Vámonos a Santa Cruz, donde la alcaldía de esa ciudad entregó una sala equipada de hemodiálisis para pacientes renales. Ahora se podrá atender a más de 1.000 pacientes por mes. Noticia positiva para Santa Cruz. Esas han sido las noticias urbanas más importantes que han acontecido esta semana en las ciudades de Bolivia. A continuación, les invitamos a que veamos en el segmento Encuentra la Diferencia uno de los proyectos más importantes de la última década que se ha dado y se ha dado también en nuestro país. Veamos en Encuentra la Diferencia el caso de Mi Teleférico.
Hoy en el segmento Encuentra la Diferencia te mostraremos dos fotos del mismo lugar. Hablamos de la Plaza Villarroel de la ciudad de La Paz. Como podemos observar, en la primera imagen vemos solo una plaza con un parque, con algunos árboles y un espacio donde las personas podían salir los fines de semana y feriados a jugar o pasear. Esta plaza es una de las más grandes que tiene la ciudad de La Paz. En la segunda imagen podemos ver la misma plaza, pero ahora con una estación del teleférico. Esta estación es la primera estación del teleférico urbano subterráneo en el mundo. Esta innovación de ingeniería fue diseñada para que la población de la ciudad de La Paz conserve su plaza y gane dos estaciones del teleférico que permitan transportar personas. En ambas fotografías, el lugar fue reacondicionado sin perjudicar el espacio que tenía en un principio y aprovechando de forma subterránea para construir la estación del teleférico. Esta es una innovación boliviana. Es la única estación subterránea de teleféricos del mundo. Pensar en movilidad urbana sostenible significa también pensar en innovaciones. Y ese es el caso boliviano que nos ha permitido mostrar el día de hoy en el segmento Encuentra la Diferencia. Se ha construido la primera y en este momento única estación subterránea de teleféricos que existe en todo el planeta. Para ello, por supuesto, los ingenieros, los arquitectos se han tenido que idear pensando en cómo se mantiene una plaza, un parque tan importante para la sociedad, pero también cómo se implementa una estación o dos estaciones del teleférico, como es el caso de la Plaza Villarroel. Movilidad urbana sostenible es ya la actualidad que hay que empezar a implementar en las ciudades de Bolivia para que mejoremos la calidad de vida de la población, pero que también estén orientadas a mejorar la situación del medio ambiente, la calidad del aire y, por supuesto, pensemos en dejar en el futuro un planeta mejor. Movilidad urbana sostenible, el día de hoy vamos a estar justamente hablando de esta temática. A continuación quiero presentarles a nuestro invitado especial el día de hoy para hablar sobre esta temática, y es una de las personas que tiene que ver mucho con este proyecto de la fábrica de autos Quantum. Veamos por favor su biografía. Carlos Suruco Deiters es abogado con especialidad en Derecho Comercial e Informático. Cuenta con cursos de posgrado en Alemania, Holanda y Bolivia. Es socio fundador de Industrias Quantum Motors S.A. y ahora funge el cargo de gerente comercial y representante legal de Quantum Batteries. Ha sido y es miembro del directorio de la entidad financiera de vivienda, la promotora EFB, y del Centro Boliviano Americano, también del Instituto Cultural Boliviano Alemán. Cofundador de Recursos SRL, consultor ambiental y de eficiencia energética. Docente universitario de posgrado en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Paralelamente es activista de los derechos de los ciclistas urbanos, logrando con el colectivo Masa Crítica la promulgación de la Ley Municipal de la Bicicleta en Cochabamba. Es para mí un honor estar acá en la fábrica Quantum, como lo había mencionado anteriormente, y poder entrevistar a Carlos, quien es socio de esta importante empresa que pone en el escenario mundial a Bolivia en la fabricación de autos, eléctricos. Y creo que el día de hoy, hablando de esta temática de movilidad urbana sostenible, también vamos a aprender de lo que los bolivianos deberíamos también creer en nosotros mismos, creer en las capacidades que tenemos para proyectar nuestro país hacia cosas realmente importantes. Carlos, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por cobijarnos aquí en la fábrica. He estado caminando por ahí, creo que es un orgullo para todos los bolivianos que nuestro país esté ya representado y tenga una marca en el mundo. Bienvenido al programa Ideando mi Ciudad. Muchas gracias, don César. Nosotros somos los felices y nos sentimos honrados de que nos visiten y felices también de hacer conocer un poco más de lo que es Quantum. Sí, Carlos, tú me comentabas que has estado recientemente en un encuentro en Suecia donde han invitado a los líderes sobre el tema de la responsabilidad con nuestro medio ambiente. Y el día de hoy en el programa hemos decidido conversar sobre este concepto de movilidad urbana sostenible. Pero movilidad urbana sostenible a veces para muchas personas les es muy difícil entender o interpretar. Desde tu perspectiva, así como socio de esta empresa, desde tu perspectiva de lo que has podido escuchar en el mundo, ¿cómo definirías este concepto de movilidad urbana sostenible? Perfecto, claro que sí.
Bueno, como todos sabemos, las personas tenemos esa necesidad de movernos a nuestro centro educativo, a la universidad, al trabajo, a los mercados, porque ese es el común denominador de todos los ciudadanos. Sin embargo, tenemos que hacer esto de manera en la que no perjudiquemos al prójimo, que no perjudiquemos a las siguientes naturalezas, a las siguientes generaciones, que no contaminemos nuestro mundo. ¿Cómo hacemos eso? Con movilidad eléctrica. El futuro de la movilidad es eléctrico, pero ¿qué es lo que Quantum plantea? Una movilidad eléctrica que todo latinoamericano pueda pagarla. Tenemos autos eléctricos para 3 personas, micromovilidad, desde $7,000. Es una manera de dar libertad al ciudadano, de dar esa posibilidad de moverte de forma digna, de llegar rápido a donde quieres, rápido, seguro, eficientemente y sin contaminar. Eso es lo que es la movilidad urbana sostenible. Recordemos que con lo que está pasando en el mundo, la gente está yendo del campo a la ciudad y ahora 1 de cada 10 personas en las ciudades muere por problemas respiratorios. Cochabamba, la cuna de Quantum, tiene una contaminación tan alta que está entre el top 5 de ciudades latinoamericanas. Y el 92% de esa contaminación, por datos de Swiss Contact, es del parque automotor. Entonces realmente vemos que el problema está en los autos. Y Quantum es una solución para eso y es una solución para todas las ciudades latinoamericanas. Bien, Carlos, creo que son varios los elementos que tú has mencionado. La necesidad de poder movilizarnos es un elemento fundamental. Segundo, tenemos el elemento de cómo hacemos para que en el futuro nuestras generaciones reciban un mejor planeta que el que nosotros hemos recibido. Es decir, la sostenibilidad entra en este elemento. Y aquí uno de los conceptos creo fundamentales es pensar en la electromovilidad. Yo quisiera invitarte, Carlos, a que veamos en el siguiente segmento, ¿sabías qué? ¿Cuáles son las 5 ciudades que están transformando, revolucionando la forma de movilizarse? Veamos, por favor. Bienvenidos al segmento ¿Sabías qué? En esta oportunidad conoceremos 5 ciudades que están revolucionando la movilidad en el mundo. El transporte es una parte vital del desarrollo humano, puesto que todos necesitamos movilizarnos para llegar a diferentes destinos, ya sea por diversión o trabajo. El transporte es uno de los retos principales en la planeación de las ciudades, pues es donde se concentran la mayor cantidad de los problemas energéticos y ambientales que padecen las mismas. Por el tráfico y congestión, la emisión de gas invernadero, un crecimiento de la población que aumenta cada vez más y muchos otros factores. Hoy en día son cada vez más las ciudades que apuestan por el transporte sostenible y acá les mostramos 5 ejemplos que marcan la diferencia. Ámsterdam, la ciudad que avanza en 2 ruedas. Los habitantes de esta ciudad notaron que se llegaba más rápido a su trabajo en bicicleta que en un motorizado, por lo tanto decidieron dar prioridad al transporte en bicicleta. Actualmente el 60% de los habitantes de esa ciudad se transporta en bicicleta y se estima que hay alrededor de 840,000 bicicletas en esta ciudad. Prácticamente cada habitante tiene su propia bicicleta. Curitiba, referente de desarrollo. Con su red de transporte público, esta ciudad fue pionera en el transporte urbano en buses, gracias a su sistema de vía rápida, el cual consta de uso exclusivo de una vía destinada a estos buses. De esta manera, los buses evitan el tráfico y se puede llegar a su destino de manera rápida comparada con otras ciudades, ya que el 85% de los habitantes de esta ciudad se transporta en buses. Hong Kong. Mezcla perfecta entre creatividad y sostenibilidad. Esta ciudad cuenta con un gran sistema de transporte, el cual abarca a su numerosa población de manera eficiente, lo que hace que sus habitantes se trasladen de un lugar a otro evitando el tráfico. Cada estación se encuentra estratégicamente cerca donde hay más aglomeración de gente, lo que hace que el 90% de su población use el transporte. Zúrich y su apuesta por el sistema subterráneo. Esta ciudad ha apostado por el transporte subterráneo para que la población tenga más espacios en la superficie donde se puede caminar libremente. Este sistema de transporte es usado por el 60% de la población al momento de transportarse de un lugar a otro. Aparte, esta ciudad cuenta con otro sistema subterráneo de transporte destinado exclusivamente a mercancías con vehículos autónomos subterráneos. París, otro líder en movilidad.
La ciudad de París tiene el proyecto de transporte más grande de Europa. Se trata de una red metro que tendrá 90% de sus líneas debajo de la superficie, una extensión de más de 200 kilómetros en todas sus vías. Este sistema aún está en ejecución y plantea ser terminado para el 2030. Uso de bicicletas, transporte masivo, transporte por el subterráneo no utilizando la superficie, vehículos autónomos, todos ellos bajo un concepto de utilización de energías limpias, renovables para dejar de contaminar nuestro planeta. Sobre estos esquemas que acabamos de ver, Carlos, ¿cuáles tú te traerías a las ciudades de Bolivia? ¿Cómo implementarías una movilidad urbana sostenible? Sí, yo creo que la clave para una ciudad más limpia es el transporte masivo. Y ese transporte masivo, en definitiva, debe ser eléctrico. Hay distintas maneras de hacer un transporte eléctrico, es perfectamente posible. Sin embargo, el transporte masivo no te lleva a todas partes, va de parada a parada. Entonces es necesario alimentar esas paradas del transporte masivo. ¿A qué me refiero con transporte masivo? En La Paz, el teleférico, un caso icónico a nivel mundial. En Cochabamba estamos con el tren metropolitano. En Santa Cruz se supone que va a haber el BRT. Entonces ese transporte masivo debe ser alimentado por otro transporte limpio, no por taxis o colectivos contaminantes. Entonces ahí introducimos lo que es el transporte de última milla, Last Mile Transportation. Y ese vehículo ideal es precisamente el Quantum. ¿De dónde a dónde? De mi casa a la parada del bus, a la parada del teleférico. De la otra parada del teleférico a mi trabajo, al mercado, a la universidad. Entonces se hace toda una red de transporte limpio. Días atrás estaba en el teleférico de la Plaza España, bajo y una fila de taxis. ¿De qué sirve un transporte limpio como es el teleférico si luego te vas a subir a un taxi contaminante o a un micro, a un bus sumamente contaminante? Entonces tenemos que cerrar el circuito de un transporte limpio. Estoy plenamente de acuerdo porque el concepto que tú estás mencionando para una movilidad urbana sostenible tiene que ver con el sistema integrado de transporte. Es decir, hay un sistema troncal que puede ser teleférico, buses, trenes, metro, cualquier otro sistema y al cual hay que alimentarlo. Pero en este concepto la alimentación que tú estás sugiriendo es que también sea sostenible, es decir, utilizar vehículos eléctricos de menor capacidad que pueda permitirnos concluir nuestra última milla, ¿no? Que es lo que se está denominando. Fíjate que hemos hecho en las calles una consulta a los ciudadanos qué opinan sobre los vehículos que están circulando. ¿Sí? Les preguntamos si creen que contaminan o no contaminan. Veamos qué es lo que nos han respondido. Claro que sí, contamina el medio ambiente y eso perjudica la salud, porque muchos niños, jóvenes, adultos mayores están en riesgo porque es peligroso para que podamos vivir bien en cualquier lugar, en cualquier país, especialmente La Paz. Claro que sí, si vemos el parque automotor es antiguo, ¿no? De 20, 30 años, por lo tanto en ese momento no estaba prevista la contaminación ambiental y es necesario renovar el parque automotor, ¿no? De acuerdo a la tecnología, una opción importante son los autos eléctricos. Absolutamente, totalmente contaminan. Al menos acá en Bolivia las movilidades tienen mucha antigüedad, son los que más contaminan. Absolutamente sí, porque mientras más cantidad de vehículos, debido a los gases que estos generan, están contaminando el medio ambiente consecuentemente. Contaminan por el humo que propagan, igual hay la contaminación auditiva, ¿no? Por los bocinazos que constantemente está viendo. Considero que sí, porque generalmente en el centro tenemos todo tipo de vehículos un poco antiguos también, que generan humo, que generan polvo y contaminan el ambiente, justamente para perjuicio de los peatones, ¿no? De la gente a pie. Absolutamente todas las respuestas coinciden y dicen sí, los vehículos están contaminando nuestro medio ambiente, con eso deterioran la calidad de vida de las personas, pero también pueden deteriorar el medio ambiente del cual nosotros somos los responsables.
¿Qué opinas tú, Carlos, al respecto de estas preguntas y qué rescatarías respecto a la movilidad urbana sostenible? Bueno, lo que yo rescato es que ya hay una conciencia en la gente de que hay un problema que nos atinge. El siguiente paso es que sean las autoridades las que noten este problema y hagan algo desde el punto de vista estatal, sea municipal, departamental o estatal. Pero lo más importante es que cada uno asuma el cambio. Y realmente la movilidad sostenible es pues la solución a estos problemas de movilidad. Efectivamente, hay conciencia y esto es importante. Hace un rato mencionabas, bueno, hay una parada del teleférico, pero después viene un minibús, un taxi y estos sí contaminan porque no son eléctricos. ¿Qué tal si esa conciencia se la trasladamos también a nuestros compañeros transportistas? Porque no es que estemos en contra de ellos. Porque si ellos se fijan en un vehículo de esta naturaleza y después hacen un cálculo de cuánto cuesta la inversión, en primer lugar. Segundo, cuánto del costo de operaciones requiere comparativamente. Aquí hay una gran ventaja que puede ser de mucha utilidad para también los compañeros transportistas. Les invito a que veamos el siguiente segmento en el ¿Sabías qué? El caso del teleférico. Se voy a dejarlos que el teleférico por el programa de Smart Cities en el mundo fue designado como el proyecto de movilidad urbana sostenible más importante de la última década. Estamos hablando del teleférico de La Paz, del Alto, del teleférico de los bolivianos. Fue designado como el proyecto más importante en la movilidad urbana sostenible de la última década en el mundo. Veamos por qué. Bienvenidos nuevamente al sector ¿Sabías qué? En esta oportunidad hablaremos de los aportes que realiza el teleférico como transporte masivo. Los teleféricos utilizados en un principio como transporte para esquiadores o como transporte turístico han demostrado que pueden adecuarse perfectamente a las necesidades del transporte urbano, especialmente en aquellas ciudades urbanas montañosas con laderas pronunciadas. Este medio de transporte ha logrado mejorar la circulación de personas de un lado a otro, especialmente cuando el transporte público motorizado es caótico por el constante tráfico vehicular. Gracias al transporte por cable, se evita por completo el tráfico en superficie, trasladando personas de manera aérea. Acá te presentamos algunos beneficios que lleva la implementación de sistemas de transporte por cable en las ciudades. 1. Reducción del tiempo en desplazamiento. Los teleféricos brindan a cada usuario la disponibilidad de programar sus horarios con precisión y hacer un traslado en menor tiempo que otros sistemas de transporte. 2. Experiencia del usuario. Los teleféricos otorgan el beneficio de un viaje cómodo, placentero y seguro. 3. Tiempo de implementación. La implementación de un sistema por cable es mucho más rápido que la construcción de avenidas o autopistas. En La Paz se instaló la línea celeste en 366 días. 4. Movilidad y accesibilidad. El sistema de transporte por cables tiene accesibilidad a puntos distantes de una ciudad, donde la mayoría de la población de escasos recursos tiene sus viviendas. Por lo tanto, llega a las zonas que tienen más necesidad. 5. No contamina el medio ambiente. Los teleféricos usan energía eléctrica, lo que hace que se reduzca la contaminación ambiental en el área urbana. Además, contribuyen notoriamente a la reducción de la contaminación acústica. 6. Aporte al turismo. La implementación del teleférico en ciudades ha favorecido la atracción turística, pues los visitantes lo incluyen en su agenda obligatoria. Una ciudad con teleférico es una ciudad más atractiva. Por todo lo dicho, el transporte por cable tiene muchos beneficios en las áreas urbanas, ya que están diseñados para llegar a lugares alejados y por lo tanto llega a la gente más necesitada. Cuando estaba conociendo la fábrica de Quantum acá en Cochabamba, Carlos me comentaba de que están con unas ideas que yo las califico de magníficas. Magníficas porque están pensando en integrar el proyecto que ellos tienen con los proyectos de movilidad en las ciudades, en La Paz, el caso del teleférico, en Cochabamba, Mi Tren, en Santa Cruz, el BRT y cualquier otro proyecto de transporte masivo. Carlos, cuéntame estas ideas que tienes con respecto al teleférico, por ejemplo, en la ciudad de La Paz. Claro que sí. Ahí desarrollamos un proyecto sumamente interesante en el cual estamos pensando en cuestiones de equidad de género incluso. ¿Cuál es el proyecto? El de implementar un transporte sostenible con los Quantum desde el aeropuerto del Alto a las paradas del teleférico en el Alto. Entonces, tienes un transporte rápido, económico, seguro, sin contaminar y conducido por mujeres.
a las cuales le damos la posibilidad de un empoderamiento evitar un poco la violencia, ¿no? Muchas veces sabemos que las mujeres sufren de violencia porque necesitan del marido, porque la sostiene. Entonces ahí le damos independencia financiera. Entonces es un proyecto integral que abarca todo lo que acabo de decir, que realmente creo que es una posibilidad de desarrollo integral muy interesante para Bolivia. Y lo bueno de esto es que es replicable. Replicamos en otras paradas del teleférico, en otras ciudades de Bolivia y en otras ciudades de Latinoamérica. Qué interesante proyecto. Te cuento que cuando estábamos en el teleférico justamente habíamos visto la posibilidad de hacer un proyecto piloto. Quizás lo podemos ampliar en el caso, era en la zona sur, donde podíamos conectar la estación de Irpavi con muchos de los barrios. Y creo que podíamos retomar ese proyecto, además del aeropuerto, el trabajo de las mujeres, que podían ser las que pudieran desarrollar justamente esta actividad. Te invito a que veamos nuevamente el segmento donde preguntamos a la gente sobre si creen que la contaminación ambiental de las ciudades se debe a la cantidad de vehículos que están circulando en la ciudad. Veamos en el segmento Así Opinamos qué es lo que nos han dicho. Sí, también al mal asesoramiento que tiene la policía con eso, porque ya al ver que hay demasiados vehículos deberían implementar quizá otro método para poder evitar este tipo de congestionamiento. Absolutamente. Especialmente estos últimos años han inundado esas movilidades pequeñas, no es minibuses, ¿no? Pudiendo que es una ciudad ya bastante poblada. Sí, pero eso también es porque hay más población, entonces no se podría hacer nada, más población, más vehículos necesita. La ciudad de La Paz tiene calles muy pequeñas, no ha sido planificada en su momento para crecer, por lo tanto las calles, avenidas son pequeñas. Sí, en su mayoría, porque mayormente la ciudad está compuesta por muchas calles. Aquí en la ciudad está totalmente colapsado de movilidades, pero cuando vamos al campo, por decir de Amecapaca, a Chocalla, vemos que ya el ambiente es muy diferente. Sí, la cantidad de vehículos ha aumentado enormemente, ¿no? Y siempre se está viendo caminos por donde se pueda vializar todo eso, pero lo que pasa es que es un poquito imposible por la geografía de nuestro ambiente, ¿no? Me encanta cuando la gente se expresa respecto a los problemas de la ciudad y nos dicen, claro, que contaminan la mayor cantidad de autos, pero esto se debe a que también está creciendo las personas. Es decir, el crecimiento de la población genera un crecimiento del parque automotor. ¿Y cómo lo resolvemos? Porque va a seguir creciendo la gente en las ciudades y bueno, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener ciudades contaminadas, ciudades congestionadas. Y ahí entra este concepto de movilidad urbana sostenible. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos, Carlos? Y usted dijo una cosa muy interesante. No es que estamos en contra de los transportistas. Los transportistas son los agentes de cambio. Y muchas veces hay una cierta resistencia, pero eso es porque no se ha dado una buena sociabilización de lo que es el transporte eléctrico. El transporte eléctrico tiene un costo de uso de aproximadamente 70% más económico que el vehículo a combustión. O sea, solo 30% digamos, gasta de lo que gastaría en un auto Primero, normal. En el combustible, ¿no? Estos autos, por ejemplo, con 3 bolivianos avanzan 50 kilómetros. Entonces, menos del costo de 1 litro de gasolina. Lo mismo va a pasar en vehículos más grandes, ¿no es verdad? Entonces, primero el costo del combustible o la electricidad. Segundo, el mantenimiento. Olvídense de un cambio de aceite, cambio de correas, cambio de bujías. ¿Por qué? Porque no tiene así de fácil, ¿no? El mantenimiento es mucho más bajo. Segundo, bueno, en el caso de Quantum, el auto viene con seguro incluido por 1 año, todo riesgo. Los municipios cada vez están sacando más incentivos a la movilidad eléctrica. El primer año no pagas impuestos. El segundo año en Cochabamba, ajá, 50% de rebaja y el tercer año 25% de rebaja. Es una tendencia, y no es que Cochabamba se inventó esto, es una tendencia mundial. En todo el mundo se están dando incentivos a la movilidad eléctrica, ¿no? Eso desde el punto de vista del bolsillo del conductor, del dueño. Pero a nivel macroeconómico también, al Estado. ¿Por qué? Porque no usa gasolina. Recordemos que actualmente la coyuntura ha hecho que nosotros estemos importando gasolina. ¿Eso qué involucra? Fuga de divisas al comprar. Y una vez
que llega el combustible, el Estado está subvencionando. Entonces, a efecto de que baje esa subvención, debemos promocionar la movilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque actualmente Bolivia tiene un excedente de casi el 50% en producción de energía. Y esa energía, recordemos, que no se la puede guardar, entonces desperdicia. Entonces, no es que nos va a faltar energía, es una combinación muy buena entre lo ecológico y lo económico para el Estado y para el ciudadano. Dos elementos quisiera añadir en este análisis, y te agradezco, Carlos, por haberlo introducido. En lo microeconómico, la inversión, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta un vehículo de estos? $7.000. $7.000. Comparen con los vehículos que puedan tener, comprar en cualquier casa. Entonces, desde el punto de vista microeconómico de la persona, la inversión con seguro y todo incorporado es, creo que, más accesible para cualquier persona. Y segundo, desde el punto de vista macroeconómico, la fuga de divisas. Es decir, cuando te compras un vehículo de afuera, ese dinero y esas utilidades van a parar en otros bolsillos cuando podía quedarse en nuestro país generando empleos, recursos para los propios bolivianos y, por supuesto, mejoramiento de la tecnología. Los dejamos con estas reflexiones, nos vamos a un corte y retornamos con el programa Ideando mi Ciudad desde Cochabamba, desde la fábrica de autos eléctricos Quantum. Espérenos, por favor. Muchas gracias por mantenerse en el programa Ideando mi Ciudad. Reiteramos, estamos en Cochabamba, en la fábrica de Quantum, orgullosos como bolivianos de ver un emprendimiento que cree en la capacidad de Bolivia, que cree en la capacidad de los bolivianos, que cree que podemos desarrollar tecnología desde nuestro país. Y creo que es un ejemplo para todos, absolutamente para todos los bolivianos. Les invitamos a que veamos en el siguiente segmento las ideas que nos han llegado y que seguramente van a ser de mucha utilidad para diferentes ciudades de Bolivia. Ideas que suman. Gracias, Rocío, por escribirnos. Nos dice: hola amigos de Ideando mi Ciudad, propongo que los vehículos de transporte público deberían ser eléctricos debido a los beneficios que conlleva esta nueva tecnología. Alex Cárdenas: buenas tardes, César. En relación al tema, considero que todas las ciudades principales de Bolivia deberían contar con teleféricos porque son más seguros y rápidos. Y Valeria Torres nos dice: yo vivo en la ciudad de El Alto, la ciudad es caótica. En este sentido, considero que el municipio debería implementar una ordenanza para que los minibuses tengan paradas obligatorias en diferentes puntos de la ciudad. De esta manera, evitar el desorden y el caos. Muchas gracias por habernos escrito. También hay una recomendación respecto a la electromovilidad, ¿no? Justamente la primera, recomiendan de que los vehículos debían ser eléctricos. ¿Qué más recomendarías tú, Carlos, al respecto? Bueno, me encantaron todas las sugerencias ideales, creo que todas apuntan a una ciudad, a una mejor ciudad. Y en esto de la sugerencia de que sean eléctricos, el mundo tiene que ir eléctrico, pero ¿sabe quién más? Bolivia. ¿Por qué? Porque tenemos las mayores reservas de litio del mundo y, como usted sabe, las baterías de los vehículos eléctricos tienen un alto componente de litio. Es el mineral esencial para las baterías. Y en un auto eléctrico, lo importante, fíjense, no es el motor, es la batería. El alma del auto eléctrico es la batería. Entonces, teniendo el litio, está la oportunidad de industrializar este litio y hacer que el grueso del transporte sea eléctrico con nuestro propio litio. Tienes razón, un elemento más a este análisis microeconómico y macroeconómico que estábamos haciendo. Bueno, ustedes ya saben dónde estamos, pero quiero mostrarles en el siguiente segmento, solamente para reforzar y animar a todos los bolivianos a que podamos pensar en grande. ¿Sabías que Bolivia fabrica y exporta autos? Veamos, por favor. Bienvenidos nuevamente al segmento ¿Sabías qué?
Ahora hablaremos de una fábrica en Bolivia que construye autos eléctricos. Estamos hablando de Quantum Motors. Esta fábrica crea sus primeros prototipos el 2017. Hoy en día tiene sucursales en Perú, El Salvador, Paraguay y recientemente en México. Se trata de un vehículo que usa baterías eléctricas para poder movilizarse, con una capacidad para 3 personas. Su batería tiene una duración de 6 a 8 horas. Estos autos, al no usar ningún tipo de combustible fósil, son amigables con el medio ambiente y también amigables con la contaminación acústica. Esta compañía vendió más de 350 unidades y espera que el siguiente año, con la llegada de los automóviles a México, estas cifras vayan en ascenso. Hasta principios de este año, los autos eléctricos de Quantum utilizaban baterías chinas importadas, pero desde este año se planea la fabricación de baterías de litio desde la empresa estratégica de yacimientos de litio bolivianos YLB. Esta fábrica no solo diseña y elabora autos eléctricos, sino también triciclos, bicicletas y motocicletas. Esta compañía es un claro ejemplo de lo que se puede lograr en Bolivia. Bolivia tiene un enorme potencial. ¡Felicidades, Quantum! Bueno, justamente hemos estado hablando de este tema aquí en la fábrica de Quantum. 3 bolivianos para 50 kilómetros, mantiene nuestro planeta, reduce el espacio el cual uno pudiera utilizar en las ciudades. Múltiples ventajas desde el punto de vista de las personas, pero también múltiples ventajas desde el punto de vista del país, múltiples ventajas desde el punto de vista de la ciudad, múltiples ventajas desde el punto de vista medioambiental. ¿Y por qué crees, Carlos, que todavía no se ha convertido en algo masivo, si tiene tantas ventajas? ¿Qué crees que falta todavía para darle ese impulso grande y en Bolivia empecemos a comprar todos estos vehículos y dejemos de importar otros? No, claro que sí. Cuando se introduce un producto al mercado hay fases, ¿no? Primero están los early adopters, las personas que son fáciles de cambiar de mentalidad. Luego lo que llamamos el cliente inteligente, que se da cuenta de los beneficios, ¿no? Entonces, es un proceso. Lo primero que nosotros teníamos que enfrentar era un auto hecho en Bolivia. Nunca antes se había hecho un auto en Bolivia, entonces el estar orgulloso y el decir, en Bolivia hay autos bolivianos, estoy orgulloso y lo compro. Segundo, el tamaño. La gente en determinada época quería mientras más grande mejor, o un Hammer mejor. No, tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Para qué un auto tan grande que gaste tanto, que contamine, que no pueda entrar a la ciudad, que no pueda parquear? No, tengamos un auto eficiente, sumamente eficiente, que me lleve donde tengo que ir. Y el tercer elemento que es una novedad es un auto eléctrico. ¿Cómo es eso? Solo conozco un auto a diésel o a gasolina o a gas. No, esto es eléctrico, ¿no? ¿Dónde lo cargo? En cualquier punto, en cualquier enchufe, tal como lo hago con mi celular o mi laptop. Entonces, esos puntos son los que tenemos que terminar de llegar a la sociedad para que se den cuenta de que es posible y se masifique el producto. Bueno, siempre somos temerosos al cambio, creo que ese es uno de los elementos. Y tú nos estás dando ahora 3 factores por los cuales quizás la gente todavía no se está atreviendo. Sin embargo, hay muchísimas ventajas. Y creo que muy pronto vamos a ver mucho más vehículos en nuestras calles de Bolivia, justamente de esta fábrica, pero también ya Quantum está en otros países y hay vehículos bolivianos circulando en las calles de otras ciudades. Carlos, paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la importancia que tiene la electromovilidad para este concepto de movilidad urbana sostenible? Absoluto. Yo creo que es el actor principal de una movilidad sustentable, debido a que gracias a este método de transporte no emitimos dióxido de carbono, que es la clave. Y no solo que en el momento de moverse, sino que si vamos hacia atrás, en lo que se llama ACV, análisis de ciclo de vida, vemos que el hacer un vehículo y de cómo se produce electricidad tiene un impacto ambiental mucho menor a los autos de combustión interna. Entonces, a su pregunta, la electromovilidad yo creo que es el actor principal de una ciudad sostenible. Muy bien, te invito a que veamos en el siguiente segmento el ejemplo que pueden darnos otras ciudades. En este caso vamos a Seúl, Corea, para conocer qué es lo que han hecho allá con respecto a la movilidad urbana sostenible.
Bienvenidos al segmento En otra ciudad. Hoy conoceremos el sistema de transporte inteligente y sustentable en Seúl, Corea del Sur. Seúl, con una población de casi 10 millones de habitantes, es la ciudad más grande de Corea del Sur. En el año 2015 implementó la plataforma de servicios de información y operación de transporte TOPIS. Este servicio es capaz de recibir 85 millones de puntos de datos a partir de las tarjetas de transporte que hay en la ciudad. La plataforma hace un análisis preciso de la situación del tráfico actual en tiempo real. De esta manera hace la relación de rutas, la planificación de inventarios, la prevención, la simulación para mejorar el tráfico que aparece en ciertos puntos de la ciudad y horas específicas. Seúl también implementó sistema de buses, con 4 tipos de autobuses diferentes por colores. Los autobuses de color azul que recorren tramos troncales conectan las zonas que están fuera de la ciudad con el centro de Seúl. Estos buses utilizan el carril central de la vía exclusiva para ellos, lo que hace que no sea afectado por el tráfico generado por otros automóviles. Los autobuses verdes son líneas alimentadoras, se encuentran fuera del eje central de la ciudad y conectan las estaciones centrales o estaciones de metros. Los autobuses rojos son buses express que conectan el centro de la ciudad de Seúl. Finalmente, los autobuses amarillos recorren rutas circulares dentro de la ciudad. Estos tienen un costo más económico y se detienen en estaciones de tren, estaciones turísticas y zonas comerciales. Seúl también cuenta con un sistema de tarjeta inteligente llamada T-Money, con las cuales puedes pagar el transporte como autobuses, el metro, taxis, pagar peajes. Esta tarjeta tiene descuentos en transbordos. El T-Money tiene un alto grado de aceptación entre la población. El 100% de los usuarios del metro, 98,9% usuarios de autobuses y 70% usuarios de taxis pagan con esta tarjeta. También tiene un uso compartido de autos llamado Namon Car. El programa permite el alquiler de los vehículos de gasolina y eléctricos para su uso temporal. La finalidad es reducir que los habitantes de Seúl tengan su propio automóvil. Carriles para bicicletas. Para el año 2020 se habilitaron 940 kilómetros de carriles para bicicletas con la intención de alcanzar 1.330 kilómetros en 2030. Una red de carriles principales y secundarios para circular de forma segura en 2 ruedas sin chocar con automóviles. Por lo tanto, crear espacios que estén completamente separados de las carreteras y las vías que existen que están al lado de la carretera se las planea elevar al nivel de la acera. Como podemos observar, la movilidad urbana sostenible contempla un sistema planificado de manera que todos los actores queden conformes con este sistema. Hay ciudades que han empezado antes a mejorar sus condiciones de movilidad urbana, caso de Seúl, Corea. Hay otras ciudades que todavía se han detenido, pareciera, en el tiempo y siguen utilizando los vehículos anteriores, contaminando, generando dióxido de carbono, monóxido de carbono, afectando la salud de las personas, la salud de nuestro planeta. Y bueno, queda todavía pendiente mucho por hacer en las ciudades, principalmente en las ciudades de Bolivia. Carlos, con tu experiencia, por lo que tú has trabajado, has estudiado, has sido una persona que también ha implementado el proyecto de la Ley Municipal para la Bicicleta, estás en el proyecto de electromovilidad a través de vehículos propios. ¿Qué es lo que nos falta todavía a Bolivia? Esta es la pregunta que quiero trasladarte. ¿Qué es lo que nos falta a Bolivia para que las ciudades estén enfocadas en este concepto de movilidad urbana sostenible? Bueno, yo creo que lo principal es una adecuada planificación. Una planificación que esté en el marco de una política pública de electromovilidad. Entonces partimos de un gran paraguas y que esa política pública englobe diferentes estrados, gobierno nacional, departamental y municipal. Entonces eso desde una perspectiva amplia. Sin embargo, yo creo que hay otras cosas que son muy importantes, como lo comentábamos fuera de cámaras, la educación. Yo creo que este tipo de programas como el que usted hace es pues algo que ayuda a la opinión pública, ¿no? De dar nuevos horizontes de lo que es posible. Entonces la unión entre el Estado, la academia, la opinión pública y la empresa van de la mano hacia un mejor futuro. Bien, muchísimas gracias, Carlos. El tiempo se nos ha agotado así tan rápido, pero creo que el día de hoy contigo hemos tocado un tema muy importante, que es la movilidad urbana sostenible, pero también nosotros nos sentimos satisfechos de estar acá, en un lugar
que seguramente en el futuro será mucho más amplio y estaremos proyectando desde aquí lo que es ese concepto de electromovilidad para que otras ciudades también estén pensando en este concepto. Felicidades, Carlos, felicidades a todos los socios, a los trabajadores, a las personas que han tenido esta visión tan clara de pensar que desde Bolivia se puede producir tecnología y que se puede producir también calidad de vida. Muchas gracias por tu tiempo y tus palabras finales y tus reflexiones al respecto. Claro que sí, nosotros muy agradecidos por la presencia del programa en nuestra fábrica. Estamos orgullosos de haber sido la primera empresa latinoamericana en electromovilidad, la primera empresa de haber hecho packs de baterías de litio. Somos ahorita la empresa mejor instalada en Latinoamérica y creo que esto no es solo bueno para los accionistas, sino para toda la comunidad, para la naturaleza, para la ciudadanía. Así que, por favor, cambiemos de chip y vayamos todos hacia una movilidad sostenible. Muy de acuerdo, muchas gracias, Carlos. Cambiemos de chip y vamos apuntándole hacia la movilidad urbana sostenible y también pensando que los bolivianos somos capaces de producir para el mundo. Vámonos a un corte y entramos a la parte final del programa Ideando mi Ciudad. Muchas gracias por mantenerse en el programa Ideando mi Ciudad. Reiteramos, estamos en la ciudad de Cochabamba, en la fábrica de los vehículos eléctricos Quantum. Y el día de hoy hemos seleccionado el tema Movilidad Urbana Sostenible. Un programa que nos ha dejado muchísimas conclusiones. Primero, por supuesto, hay que apostar por lo que ya es el futuro en la movilidad urbana, la electromovilidad, la utilización de vehículos eléctricos que traen muchísimos beneficios. Beneficios para el país desde el punto de vista macroeconómico, porque vamos a empezar a utilizar nuestra materia prima, como es el caso del litio para las baterías, porque vamos a reducir la importación de combustibles, porque vamos a reducir la subvención de los combustibles, porque además va a ser importante aportar a través de la electromovilidad y la movilidad urbana sostenible para la mejora de nuestro planeta, para las condiciones de justamente del medio ambiente, porque no se va a emitir gases contaminantes, dióxido o monóxido de carbono. Porque también mejora la calidad de vida en una ciudad, reduciendo el espacio que se pueda utilizar, ordenando el transporte, mejorando las condiciones para que la conectividad desde diferentes puntos de vista a través de un sistema integrado de transporte se pueda trasladar hacia las personas y mejore, por supuesto, la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos que habitamos las ciudades. La movilidad urbana sostenible es realmente un elemento fundamental para mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. Eso ha sido el tema el día de hoy. Queremos invitarlos a que nos sigan en el siguiente programa, Centralidades Urbanas. Construyendo centralidades urbanas será la temática de la siguiente semana. Muchísimas gracias por seguirnos desde Cochabamba, desde la fábrica de Quantum. Hemos desarrollado el programa Movilidad Urbana Sostenible. A toda Bolivia, muchísimas gracias por habernos seguido. Bendiciones, Bolivia. Un gusto.